Está con nosotros para hablar de este tema el doctor Mérida, director de terapia intensiva del Hospital Regional San Juan de Dios. Enseguida se nos va a agregar también el doctor Carlos Hoyo, especialista en bioquímica y parte de la Sociedad Boliviana de Salud Pública, para que podamos entender un poco de parte de expertos reales de qué se trata este tema y cuáles pueden ser las consecuencias de su uso. Doctor Mérida, saludarlo, buenos días. Además de, por supuesto, mandarle todo nuestro ánimo. Sabemos que está en aislamiento domiciliario y esto es debido al arduo trabajo que ha venido realizando desde que esto ha comenzado, a la cabeza de un equipo de gente que realmente se ha sacrificado y se ha puesto en la primera línea de batalla del COVID-19. Doctor, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Buen día, César, gracias por la entrevista y gracias por los parabienes que me brinda, muy amable. Héctor Chávez lo saluda. Doctor, queremos entender un poco el tema del dióxido de cloro, porque hay mucha información, entre comillas, información que circula, pero lo cierto es que hay muy poco filtro a esa información y es importante que podamos tener la voz de verdaderos expertos. ¿Qué es el dióxido de cloro exactamente? Sí, bueno, es un compuesto químico extraño, ¿no? Porque es una sal débil que se convierte en un gas al final, que es como el hipoclorito de sodio, pero este es diclorodióxido de cloro, que ingresa al organismo y como todo compuesto no se mantiene en esa misma forma, sino que es disgregado a nivel molecular en cloro y en oxígeno. En todo el momento que uno sabe, se da cuenta de que el cloro es tóxico para todo, y el cloro libre también. ¿Qué pasa? Las dos moléculas de oxígeno se liberan, se concentran en la hemoglobina, pero ¿qué pasa con las moléculas de cloro? Entonces, al ser disgregado esto dentro del organismo, el cloro, al ser tóxico, ataca las membranas celulares, produciendo una oxidación de las grasas de las membranas celulares. Por eso dice en su prospecto de propaganda que es un oxidante, ¿no? Y si usted se ha puesto a ver, y la gente pues se ha puesto a leer, nosotros tratamos de combatir esta enfermedad precisamente con antioxidantes, que son la vitamina C, la vitamina E, el omega 3, el selenio, etcétera, que está dentro del vademécum médico normal para esta enfermedad. Colocar una sustancia prooxidante, que además tiene efectos que son permanentes por destrucción dentro de las células, pues parece una contradicción, y en realidad creo que sí lo sea. Yo particularmente no soy afecto al dióxido de cloro, pienso que voy a hacer mucho daño prescribiéndolo a mí y a mis pacientes, entonces, no sé, en estas etapas donde hay pandemias, hay fin del mundo, hay cosas por el estilo, ustedes saben que aparecen los curanderos y los charlatanes, ¿no? Me parece que esta es una de las situaciones. Le vamos a dar la bienvenida, ya se encuentra con nosotros también el doctor Carlos Hoyos. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Y le hago también a usted la consulta, además que es, obviamente ya lo mencionábamos, especialista en bioquímica. ¿Qué es el dióxido de cloro y cómo va a actuar este compuesto químico cuando ingresa en el organismo de las personas? ¿Cuáles pueden ser los efectos que puede tener? Buenos días, Héctor, y muy buenos días a su amable audiencia. Un saludo afectuoso a Roberto. Carlitos. Y bueno, en la misma línea también que está Roberto, el dióxido de cloro, hasta ahora no entiendo, y he escuchado las charlas, digamos así, las disertaciones que ha dado su descubridor o esta persona que está promocionando este compuesto, y la verdad que hay muchas cosas que desde los principios farmacológicos y fisiológicos no concuerdan. Hay muchas cosas que dice que él habla cuando se expresa, que son ciertas, pero hay otras que son totalmente contrarias a lo que actualmente se conoce en química y en farmacología. Para mí personalmente no le encuentro cómo puede actuar este compuesto en nuestro organismo.
Conozco perfectamente cómo puede actuar, por ejemplo, donde se lo usa y donde ha habido estudios grandes sobre el dióxido de cloro, porque no es nuevo. Hace 50 años que ya se ha empezado con el dióxido de cloro, pero como desinfectante de aguas, como blanqueador de ropa. Y como dijo el doctor Mérida, este dióxido de cloro es de la familia de los compuestos del cloro que son oxidantes, tal cual es el hipoclorito de sodio, que normalmente lo conocemos como lavandina. Entonces, una cosa es lo que puede actuar en el agua cuando se lo agrega para producir una antisepsia, porque es muy efectivo, es un compuesto que en esas condiciones, o sea, cuando tiene contacto directo con la bacteria y con algunos virus, por ejemplo los enterovirus, que nada que ver con los ortocoronavirus, donde está el famoso coronavirus que está ahora en boga, tiene una acción, pero su mecanismo de acción es por contacto directo. Y como también lo ha expresado Roberto, este compuesto apenas ingresa a nuestro organismo, cuando cae en el estómago, se disocia y se forma ahí cloro. Y ese cloro ya puede comenzar a ser absorbido en la mucosa estomacal y darnos por una hipercloremia. Ahí ya comienza el primer problema. Ahora, lógicamente, que todo depende de la concentración. Yo quisiera, para terminar con esta primera intervención, Héctor, quisiera hacer una diferencia que la gente se confunde y que mucha gente también confunde. El dióxido de cloro es un gas. Si va a producir una intoxicación, va a ser por la vía respiratoria. Bueno, y tiene que ingresar por la vía respiratoria, por la vía endovenosa, para mí por la vía endovenosa es sumamente peligroso, y por la vía digestiva es otra cosa también, porque por la vía digestiva, que es la mayoría de la gente que lo está tomando, y si lo está tomando en concentraciones muy bajas, bueno, puede ser que no sea tóxico. Por la vía digestiva es otro el mecanismo de acción, y le digo que ya directamente en el estómago se disocia. El tema, porque se habla de que supuestamente por tener dos moléculas de oxígeno, oxigenaría y elevaría los niveles de oxigenación en la sangre. La pregunta, por ejemplo, también ¿es capaz nuestro sistema digestivo de captar oxígeno? Es decir, si comenzamos por ejemplo, tragar aire, para ser más sencillos, o a meter aire en el sistema digestivo en altas concentraciones, oxígeno en altas concentraciones, ¿vamos a tener la capacidad de superar este problema? Sería muy sencillo de superar el problema, entonces, porque simplemente con conectar oxígeno en alta concentración, en vez de por vía respiratoria, lo hacemos por vía digestiva y se solucionaría el problema. No, eso no ocurre. Perdón, Carlitos, pero eso no puede ocurrir, sencillamente. O sea, sería una negación de todo lo que es anatomía, ¿no? Sí se puede pegar el oxígeno doble del dióxido de cloro a la hemoglobina, pero puede producir methemoglobinemia por esa causa, pero no sirve para el sistema de oxigenación pulmonar, que es absolutamente diferente. La oxigenación pulmonar, ustedes saben, se hace a través de los alvéolos, el circuito menor del organismo, que se convierte en la sangre no oxigenada en oxigenada, pero la forma de aplicarla, y como dice Carlos, se da por vía oral. El dióxido de cloro obviamente se disgrega en el estómago, como él lo explicó, pero a pesar de tener bajas concentraciones, la hipercloremia que produce causa un daño irreversible a nivel celular y acumulativo además a nivel celular. O sea, tú lo puedes ir tomando de a poco, decir, bueno, no me hace nada, pero sí se va acumulando el cloro a nivel del organismo. Y nosotros en terapia tenemos un problema muy grave con las insuficiencias renales, que son las insuficiencias hiperclorémicas. La cantidad aumentada de cloro en sangre produce una vasoconstricción de la arteriola aferente del riñón.
producen unas insuficiencias renales que son irreversibles, son las que nos llevan pues, generalmente a las diálisis en pacientes con terapia. Pero además han podido leer en las contraindicaciones del cloro de que produce hepatopatías y alteraciones respiratorias por daño de la membrana celular. Pero a lo que vamos a la parte molecular, es imposible oxigenar a una persona por vía oral, por vía intestinal, ¿no? Doctor Hoyos, igual si puede complementarnos algo sobre esta información, porque nosotros lo que estamos haciendo y queríamos dejar claro es, no, porque hay mucha gente que está hablando sobre el personaje, sobre el creador, sobre si es falso, si es verdadero, si es un doctor, si no es un doctor, pero es más fácil hablar, creo, de los hechos. Se dice que hace esto, pero por lo que los especialistas en la salud dicen, efectivamente no podría hacer prácticamente nada de lo que se menciona en sus supuestas bondades. Sí, mire Héctor, usted simplemente le ha dado en la tecla cuando ha dicho podemos absorber el oxígeno por la boca para que vaya por la vía digestiva. No, el oxígeno que absorbemos del aire tiene que ir por la vía respiratoria y es todo un proceso fisiológico mediante el cual va a ser absorbido en los alvéolos pulmonares. ¿Qué pasa cuando y un ejemplo le voy a poner, qué pasa cuando el niño, cuando está tomando la leche, absorbe aire? ¿Qué le pasa? ¿Le duele la panza, sí o no? Porque el aire se le ha acumulado aquí en el estómago y no lo puede absorber. Los gases no se van a absorber. Sería bárbaro entonces tomar pues bocanadas de aire y oxigenarnos por el intestino. Fíjese usted lo siguiente, cuando usted toma agua carbonatada, soda como quiera llamarlo, ¿la sangre se llena de anhídrido carbónico, que es lo que carbonata? ¿Se llena? No se llena, se elimina. Cuando tenemos los gases por una mala digestión, porque nosotros cuando tenemos una mala digestión, cuando comemos mal, mezclamos comidas, ¿y qué es lo que pasa? Esa comida llega hasta el intestino, hay bacterias, como nuestro organismo no puede absorber todo eso por el intestino para llevarlo al hígado, las bacterias que están en nuestro intestino forman gases. ¿Y qué gas forman fundamentalmente? El sulfídrico. ¿Se absorbe eso en el intestino para llegar a la sangre? Pucha, entonces sería pues una locura. Imagínense, tomaríamos agua carbonatada, nuestra sangre llena de dióxido de carbono. Tomamos dióxido de cloro, lleno nuestra sangre de dióxido de cloro. O sea, no hay ningún tipo de relación ni de fundamento químico fisiológico mediante el cual este compuesto por la vía digestiva pueda llegar de esa manera. Cuando llega por la vía respiratoria es otra cosa, pero ojo, cuando llega por la vía respiratoria hay numerosos compuestos que llegan por la vía respiratoria, no solamente el oxígeno, el monóxido que causa intoxicación, monóxido de carbono, el dióxido de carbono que por esta vía no sirve, no entra, digamos, a nuestro organismo, por la vía respiratoria sí. El sulfídrico, ¿qué forma el monóxido cuando se forma con la hemoglobina? Que es la molécula clave aquí. Hay una molécula que es la que transporta el oxígeno que está dentro de nuestros glóbulos rojos, que es la célula especializada que tenemos nosotros. Ese glóbulo rojo tiene hemoglobina. Esa hemoglobina, miles de moléculas de hemoglobina, tiene un átomo de hierro en su estado de oxidación +2, y ese capta el oxígeno y lo lleva desde nuestros pulmones a través de los glóbulos rojos a todos los tejidos. Es la única forma. Si viene el monóxido, va a formar carboxihemoglobina y también la va a transportar de esa manera y produce intoxicación. Si viene el dióxido, forma hemoglobina. Si vienen compuestos azufrados, como por ejemplo el sulfídrico, que también hay intoxicaciones con sulfídrico, forma sulfohemoglobina. Y si viene este compuesto tan famoso que está en estos momentos, que es el dióxido de cloro, se une con el átomo de hierro
se une con el, y esto quiero que lo escuchen bien, porque por el otro lado, como no se absorbe, no va a formar cianometahemoglobina y todas las cosas que dicen ahí. Cuando ingresa por la vía respiratoria, se une al átomo de hierro, que está en un estado más 2, lo oxida a un estado más 3 y forma lo que se llama la metahemoglobina. La metahemoglobina es un compuesto que nosotros tenemos un porcentaje menor al 1%. Cuando pasamos de ese 1%, sufrimos lo que se llama una hipoxia celular. Y hay también compuestos que producen una intoxicación de este tipo. Doctor Mérida, y con esto vamos a ir cerrando. El tercer punto que mencionan quienes defienden este compuesto es que genera supuestamente un medio alcalino en nuestro cuerpo a nivel celular y que por eso la enfermedad no podría propagarse porque la enfermedad necesita un medio ácido. ¿Cuán cierta es esta aseveración? Pero además, saber si esta es la única manera de hacerlo o si habrá otras maneras, si es que se da, si es que realmente lo hace. ¿Hay otras maneras más seguras tal vez de lograr este mismo efecto? Sí, si eso fuera cierto, dentro de lo que es la terapia intensiva, nosotros tenemos mucho miedo a la alcalinidad. Me cuento de que la alcalinidad suele ser nociva para oxigenar a las células. No sé cómo explicarle, pero hay una curva de la oximoglobina que funciona un pH de 7,4, el pH de la sangre. Cuando tú lo vuelves más ácido, el pH, la hemoglobina libera más oxígeno, como que la acidez sería buena, digamos, si quiere tomarse así. Y al revés, cuando está la sangre alcalina, la hemoglobina circula con el oxígeno pegado y no lo libera hacia las células. Si es que produciese ese efecto de alcalinidad, claro, pues sería absolutamente tóxico, ¿no? Es más, tendría que estar contraindicado. Yo leo un poco de eso, pero no me la creo. Pero la alcalinidad, todo lo que sea respiración, es una mala palabra. Si uno tuviera un pH alcalino, una dosis metabólica en este caso, que es lo que produciría el cloro, y si lo produce, entonces pues tiene que estar proscrito totalmente. La alcalinidad es muy mala para nosotros en cuanto a ventilación se refiere. Ahí teníamos las respuestas. Doctor Mérida, doctor Hoyos, les agradecemos mucho por haber clarificado estas dudas. Seguramente podríamos hablar mucho más sobre este tema. Esperamos poder tener una segunda charla con ustedes para seguir ahondando, pero creo que es tiempo de que las autoridades comiencen a escuchar a expertos y especialistas que nosotros conocemos y que están trabajando en esta primer línea de lucha de batalla contra el COVID-19. Lo repito, el doctor Mérida en la unidad y a cabeza de la unidad de terapia intensiva, el doctor Hoyos, que está con todas las brigadas de testeos y está viendo los estragos que está ocasionando esta pandemia a nivel regional, que han estudiado este tema y ha habido un pronunciamiento por parte de la Sociedad Boliviana de Salud Pública, ha habido un pronunciamiento por parte del Ministerio de Salud. Habrá que replantearse esta posición que se ha querido tomar a nivel departamental entre el gobernador y la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, de decir esto hay que producirlo y comenzarlo a distribuirlo en masa. Les dejo por favor un minutito más a cada uno para que puedan darle a la población las recomendaciones de cuáles son las cosas que sí hay que hacer para cuidarse. Yo le voy a dejar a Carlitos que diga las recomendaciones bioquímicas, pero lo que hay que decir claro es en esto, ¿no? Si usted quiere tomar el dióxido de cloro en forma individual, tener de 100 artículos a favor y 20 en contra, que se dice yo, como dice mucha gente que me contesta en el Facebook, con el cuerpo lo que le da la gana, pues bueno, cada con su cuerpo lo que le da la gana. Peligroso aquí es que una autoridad departamental, una autoridad perdón, inciten a la gente a consumir masivamente el dióxido de cloro. Esto debería merecer pues un juicio por atentar a la salud pública. No se puede hacer eso con ninguna sustancia, por más malo que se considere en forma individual que sea. Usted sabe, yo estoy pasando un episodio de enfermedad con esta misma enfermedad, pero no les voy a decir, mire, tío, yo he tomado papaya y come todo el mundo papaya, aunque la papaya es loco, que se yo. Mira, pues eso está muy mal.
El rector hace tiempo que ya no está dando pie en bola con sus medidas que toma. Ofrece entrar a la universidad a cambio de plasma, cuando el rector es el encargado de la excelencia académica dentro de la universidad. Les ofrezcan pues que les van a dar unos 6 meses de comedor universitario, si quieren plasma por comida, parece mejor. Pero no pueden mediar la excelencia académica dentro de la universidad ofreciendo el ingreso solamente por ser un donante o por ser un sobreviviente. También es un absurdo total. Y lo mismo pasa con el gobernador. Tiene que tener y aparte dice que el comité científico de Tarija ha aprobado esto con paciencia, y parte del comité científico nunca jamás se nos sacó un comunicado en contra del uso del cloro, pero no sé de dónde se agarran por solamente el afán de hacer populismo, de estamos en épocas electorales, para ganar gente y decir que nosotros el Caribe nos salió a nivel mundial como una vergüenza. Ha salido así, hay videos de España, de todos los países que son los únicos que a nivel mundial hemos autorizado la utilización de uso del cloro. Usted no quiere tomar de forma individual porque ley, porque le convence que está bien, pero no incita a la población en general como autoridad a producirlo y a consumir. Eso realmente es una desmedida y yo creo que debería detectarse desde las autoridades, que no es un despido. Podemos optarles de tratar de Félix hoy, es que es un gusto volverlo después de tanto tiempo. Muy amable. Muchísimas gracias, doctor Hoyos, también muchas gracias por sus intervenciones. Esperamos estar en contacto nuevamente con ustedes muy pronto para poder seguir hablando de temas de salud que son tan importantes y de cómo vamos dándole lucha verdadera al coronavirus.